cables flexibles, como está leyendo, son miembros estructurales también, que se utilizan para puentes colgantes. Cuando tú vienes acá a Lima, ves pasando San Mateo por Matucana, hay un puente colgante, ¿está bien? Hay varios puentes colgantes, o también se utiliza para líneas de transmisión eléctrica, telefónica y muchas otras aplicaciones. ¿Ah? Se considera que el cable, cuando tú lo doblas, no ofrece resistencia a la flexión. ¿Está bien? Entonces, solamente actúan las fuerzas internas a tensión. Solamente en el cable, ¿no?, actúan fuerzas a tensión internas. Las fuerzas en cualquier punto del cable se reducen a una fuerza de tensión dirigida a lo largo del cable. O sea, es tangente a la curva del cable. ¿Está bien? Entonces, un cable no ofrece resistencia a la flexión. Solamente en el cable actúan las fuerzas internas de tensión. No hay compresión ahí, porque es un cable. Solamente fuerzas de tensión. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy importante, que tú sepas cómo es el funcionamiento de un cable. Los cables se clasifican, ¿no?, en cargas concentradas y cargas distribuidas. Las cargas concentradas, lo que estás viendo acá, ¿ves? Es un cable con cargas concentradas. Acá hay cargas en cada punto hay cargas concentradas. Aquí están los apoyos A y B. Este es el cable, cargas concentradas. Es la distancia vertical y distancia horizontal. Este es L, la longitud, ¿ya? Vamos a ver cómo se denomina. Entonces, así tengo cable con cargas concentradas y cables con cargas distribuidas. Los cables con cargas distribuidas se clasifican en cable parabólico y cable catenario, ¿ya? Este cable parabólico, este de acá, es lo que funciona cuando tú tienes un puente, por ejemplo, el puente de pasando San Mateo, pasando por ahí, después de Matucana, hay un puente parabólico. ¿Ah? ¿Está viendo? Es un cable así, ¿no? Acá están sus colgantes así. Y por estar, aquí está el puente, la calzada. ¿No? Allá, así está. Y tú sabes que por acá hay uno, casi está, ¿no? Los viste, puente, pasando Matucana. Por Surco, más o menos. ¿Ah? Esta es la pista, este es el cable. También hay puentes famosos en Estados Unidos, ¿no? Varios puentes que usan este cable parabólico. Y este cable catenario es cuando tengo una línea de transmisión, ¿no? ¿Sí? ¿Y estás viendo tú? Yendo, pasando ñaña y va varias líneas de transmisión. Que van a varios sitios, ¿está bien? Sí. Esos son cables catenarios. Cable parabólico es cuando tiene una fuerza distribuida. Aquí, esta es una fuerza distribuida. Y cable catenario no tiene fuerza, solamente la fuerza distribuida es su propio peso. Entonces, eso es la clasificación de los cables. Entonces, vamos a ver los cables con cargas concentradas. ¿Está bien? Entonces, se supone que cada carga se encuentra verticalmente en una línea del cable. Entonces, aquí hay una fuerza, otra fuerza, otra fuerza. ¿Está bien? Se conoce la distancia vertical y la distancia horizontal entre los apoyos. Del apoyo al cable tienes Y1 y X1. Para la fuerza 2, Y2, X2. Para la fuerza 3, Y3, X3. ¿Está bien? Entonces, tu problema va a ser encontrar la tensión en cada segmento del cable. Este cable en esta porción A1 hasta C1 tiene una tensión. Acá hay otra tensión. Las tensiones. Tú puedes hacerlo por partes. Cuando hagamos los ejercicios vamos a resolver este tipo de cable con cargas concentradas. ¿Estás viendo? No es curva, es una recta, ¿ves? Como recta. Se tensa acá.
fuerza de tensión o de tracción, ¿no? Ingeniero, una sí, consulta. sí, Entre esos dos puntos, que es C1 y C2, ¿puedo llamar a esa tensión que une esos dos cables como fuerzas internas y se claro, pueden pero anular? aquí, sí, acá en esta parte de C1 a C2, aquí hay fuerzas internas. Como esta fuerza, así, es la tensión de esa, ¿sí? Y de acá, así. Claro, entonces se anularían, ¿no, ingeniero? No, Esas no, tensiones. no se anula. Cada uno tiene una fuerza. Estas fuerzas internas no se anulan porque están en diferentes direcciones. ¿Está viendo? ¿Ya? No se anulan. Ah, ya, ok, ingeniero, ok. Porque acá esta tensión, esta tanta tensión. Todos tienen tensión. Acá está vez la tensión. Ya. Entonces, no es como el cable que es horizontal, que es tensión, los dos, acción y reacción. ¿No? ¿Está bien? Ya. Entonces aquí está de la porción del cable AC1. ¿Verdad? La tensión, aquí en el punto A tienes las reacciones. Cuando tú haces aquí, puedes tener 4 incógnitas. Cuando tú haces el diagrama de cuerpo libre de todo el cable, en esta parte va a haber 2 reacciones, aquí 2 reacciones, entonces 4 incógnitas. Pero como este está en el plano, tienes 3 ecuaciones nada más. ¿Y cómo se hace? Por eso se tiene que partir el cable por partes, se hace. ¿Ve? Como ya conoces P1, conoces la distancia Y y X, ¿no? Para cualquier punto, entonces ya puedes resolver primero por partes. Ahí es la tensión, ahí es las reacciones, y así pasas de uno en uno, pasas hasta llegar al otro punto. Pues puedes cortar de A a C1 o de A a C2, hallando las tensiones, ¿ya? Listo. Listo. Pero esta tensión para todo el cable va a ser la misma, va a ser una T. Una T. Todo lo que es estudiado, lo que es tensión, se aplica acá, para cargas concentradas. Ya después, ahorita, vamos a pasar a hacer ejercicios para ver cómo funciona esto. Ya, entonces está entendido esto. Pues continuamos en el siguiente punto. Ya. Aquí vamos a ver esto. Entonces, aquí. ¿Cómo se hace la solución de una carga concentrada? La solución del problema tiene los siguientes pasos. ¿Ya? Se dibuja el diagrama de cuerpo libre de todo el cable. Se muestran las cargas, los componentes vertical y horizontal de las reacciones en los apoyos. Hace el diagrama de cuerpo libre para todo el cable y tienes que dibujar las cargas en cada punto y las reacciones en los apoyos. Eso es lo que tú haces siempre para resolver un ejercicio. Pero ¿qué sucede? En este diagrama de cuerpo libre vas a tener 4 incógnitas y solamente 3 ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio son sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas y sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y sumatoria de momentos. Entonces, aquí no puedo resolver, cuando tú haces en forma general todo el cable, no puedes resolver porque tienes 4 incógnitas y 3 ecuaciones nada más. Entonces, tenemos que ir a un punto donde existe información adicional. Por eso se corta el cable donde hay una información adicional, donde te dan una fuerza o donde te dan la distancia vertical o la distancia horizontal. Y ahí, cortando el cable, se dibuja el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, aplicas las ecuaciones de equilibrio. Si tú conoces la posición Y o X, aplica sumatoria de momento respecto a cualquier punto. Hay 2 puntos, ¿no?, que has cortado. La reacción y el punto. Aplica sumatoria de momentos. Si conoces la pendiente de ese cable, la inclinación de ese cable, aplica sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. ¿Está bien? Eso es, no puedes hacer en forma general todo. Tienes que cortarlo al cable en el punto donde tienes información, o bien la posición o bien la pendiente del cable. Y luego dice, para encontrar la elevación en un punto dado del cable, para encontrar el Y, para encontrar la pendiente y para encontrar la tensión,
Una vez que ya sabes cuáles son las reacciones, se corta el cable, se dibuja el diagrama y se aplica sumatoria de momentos para la elevación y sumatoria de fuerzas para hallar la tensión, para hallar su magnitud y su dirección. Pues esa es la forma de... Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que me entiendan, después practicas. ¿Ya? Es pura práctica, papito, pura práctica. Pues ahora tengo un cable con carga distribuida. Ya saben lo que es una carga distribuida verticalmente hacia abajo. Entonces, en el caso de que un cable que soporta una carga distribuida, ¿no? Esta carga cuelga tomando la forma de una curva. Esta fuerza distribuida puede ser debido a un peso, ¿no? Entonces, la fuerza en el punto D, acá en este punto D, esta fuerza aquí, en este punto D, ahí, ¿no? Es una fuerza de tensión dirigida a lo largo de la curva. En cada punto, es el punto más bajo y estos son los puntos donde están las reacciones. Siempre hay puntos donde están los apoyos, el punto más bajo y un punto cualquiera del cable. La fuerza de tensión siempre es tangente a la curva en el punto donde tú le das el corte. Entonces esta fuerza está dirigida, es tangente a la curva. Entonces, considerando el caso más general de carga distribuida, se dibuja el diagrama de cuerpo libre de la porción del cable. Siempre vas a dibujar un diagrama de cuerpo libre desde la parte más baja, desde el punto C, que es la parte más baja, ¿está bien? Hasta un punto D cualquiera. Entonces estoy haciendo esta distribución, esta porción CD. Entonces, en el punto más bajo, ¿no? Aquí pones la tangente, siempre la tensión es la tangente. Entonces, esta tensión es la tensión mínima. Es una tensión mínima. Es el menor de las tensiones. Y esta tensión es una tensión cualquiera. Entonces, en un cable las tensiones no son iguales. Las tensiones no son iguales. En este punto C, la tensión se llama T sub 0. T sub 0 es la tensión mínima. T sub 0 es tensión mínima. Mínima, tensión mínima. Tensión mínima. Es la menor tensión. Por eso se llama tensión T sub 0. Mínima. ¿Ah? Y la tensión es la tensión en un punto cualquiera del cable. La tensión máxima es la tensión que sucede en los apoyos. En el tramo CB la tensión máxima es acá, en B. En el tramo AC la tensión máxima es en A. ¿Ya? Entonces, en esta porción de cable siempre van a haber tres fuerzas. La tensión mínima, que es T sub 0, una tensión cualquiera, y esto, que es el peso de la fuerza distribuida en esta porción CD. Estamos haciendo CD, para CD estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Entonces, esto cumple la ecuación de equilibrio. Como son tres fuerzas, la suma de las tres fuerzas debe cerrar un triángulo. Entonces yo pongo, ¿no? La tensión T para arriba, más W, más T sub 0 debe cerrar el triángulo. Y el ángulo que hace esta tensión con la horizontal se llama θ. Entonces esto cumple todas las ecuaciones, ¿no? Entonces W va a ser T por coseno de θ. T sub 0 va a ser T sub 0 va a ser T por coseno de θ. W va a ser T por el seno de θ. ¿Está bien? ¿Y cómo se hace el W? ¿Cómo se halla? El W va a ser el peso de esta porción CD de la carga distribuida, va a ser esta distancia de aquí a aquí que se llama X por el W de la fuerza distribuida. Siempre te van a dar en un cable parabólico un W pequeño, ¿ya? Entonces, seguimos, ahí estamos, seguimos, la siguiente. Aquí están las ecuaciones para un cable parabólico. ¿Ya? Entonces, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo libre, sobre el diagrama de cuerpo libre que hemos visto, son la fuerza de tensión T sub 0 en C.
Esa fuerza es la tensión mínima, la cual es horizontal. Estamos viendo esto de aquí, acá está C, aquí es D, ¿está viendo? Esta tensión es T sub 0. Aquí, desde el punto más bajo, T sub 0. Acá en este punto D, ¿no? Tangente a este punto D, está la tensión T. Y luego tengo este peso W. Esa parte, debido a la fuerza distribuida, este tiene un peso aquí. Entonces, de acuerdo a mi triángulo, ¿no? Este es T, este es W, y este es T sub 0. ¿Está viendo? Siendo este el ángulo, θ. Conforme hemos visto acá atrás, ¿no? Conforme estamos aquí. Acá ve, T sub T, W, T sub 0. Entonces aquí, yo sé que T sub 0 es T por coseno de θ. Ahí está, ¿ve? Entonces el W es T por el seno de θ. Ahí está, ¿ve? Todo lo que es triángulo se cumple acá. Esta T se hace con Pitágoras. La hipotenusa es la raíz cuadrada de T sub 0 al cuadrado más W al cuadrado. También puede hallar el ángulo. La tangente de θ es W sobre T sub 0. La tensión T es mínima en el punto más bajo. Entonces la tensión T, esta T es el valor más pequeño, T sub 0. Y es máxima en uno de los puntos de apoyo. Es máxima aquí en A o en B. ¿Está viendo? Entonces, Inge, sí, en ese triángulo, la resultante es 0, ¿cierto? En el sí, triángulo que usted ha formado. sí. ¿Por La qué? resultante Porque es 0. esa porción de cable no puede tener fuerza, se trasladaría. Es equilibrio. Y el equilibrio es que la suma de las tres fuerzas debe cerrar el triángulo. Su resultante debe ser 0. ¿Está bien? Ya. Ahora, un cable parabólico, ya hemos hecho la teoría para la fuerza distribuida. Las fuerzas distribuidas son un cable parabólico y catenaria. Un cable parabólico se utiliza en puentes colgantes o soportes de tuberías aéreas, ¿está bien? ¿No? Se puede suponer que los cables de los puentes colgantes están cargados de esta forma, puesto que el peso del cable es pequeño en comparación con el peso de la calzada. O sea, tú tienes así, es el cable, su peso es muy pequeño en comparación con esta pista. Acá va a haber una fuerza distribuida. Entonces, siempre aquí tú has visto, hay unos cables que están así amarrados. Estos cables son los que soportan, son sus reacciones de esta partecita. Acá están los apoyos. ¿No? Apoyo, siempre está así. Esta es la calzada. Esta calzada tiene una fuerza distribuida que es W. Se considera este W de la calzada. Esto no es fuerza distribuida. Esto es la unión, ese es el apoyo, la conexión entre el cable y este es su peso. El W grande que tú sabes, que es igual a W por X, es de la calzada. Esto no es fuerza distribuida. Estos son simplemente sus colgantes, nada más. Es el nexo entre el cable y la calzada. Lo que produce la fuerza distribuida en un cable parabólico es la calzada. O el tubo que tú llevas, tiene fuerza distribuida. Esto no es fuerza distribuida, son cables que están atornillados ahí, que están fijos acá. Este es rígido, este es el cable. Entonces el peso de este cable es muy pequeño comparado con el peso de la calzada o del tubo que está soportando. Estos pesos son grandes, este W es fuerza distribuida, rectangular, ¿no? Que también puede haber triangular dependiendo cómo haces tu diseño. Entonces, la carga W es carga por unidad de longitud, se mide en forma horizontal, ¿verdad? Si está horizontal, sí. Se representa por W, y se expresa en newton por metro
o en libras por pies. Horizontal quiere decir es así, pues así se expresa así. Horizontalmente está la fuerza distribuida. En newtons por metro, o en libras por pie, o en kilonewtons por metro, o kilolibras por pie. ¿Ya? Siempre cuando tengo un cable parabólico, debo seleccionar la parte, el punto más bajo. Cuando tú haces el diseño, para que resuelvas tus ejercicios, siempre el punto más bajo. En el punto más bajo se pone el origen de mi sistema de ejes coordenados, X, Y. Si yo conozco todo esto, entonces puedo conocer esta distancia y esta distancia. ¿Ves? XA, este es el valor de XA y este es el valor de XB. Esta distancia de aquí es este de acá, y es un A, y es un B, y esta distancia de aquí, y es un A. ¿Ves? Acá está el W, esta es la fuerza distribuida, acá está la fuerza distribuida. Estos son simplemente, ¿no?, barras que conectan el cable con la carga. No te vas a confundir, ¿listo? Entonces, ahí está una fuerza distribuida. Vamos a ver sus ecuaciones, ¿ya? Entonces, en la parte más baja yo siempre hago la parte para un punto D cualquiera. Este punto D tiene sus coordenadas. De aquí a aquí es X. Y de aquí a aquí es Y. Toda esta parte de acá hasta acá es X. Y esta parte es Y. Porque B es un punto cualquiera del cable. Es de C hasta B. Pero B está más arriba. Para analizar siempre tiene que ser una parte del cable. Como es un punto cualquiera, es una tensión T cualquiera. Es la tensión mínima en el punto más bajo, que es T sub 0. Y este es W, el peso de mi carga, que es la fuerza distribuida W por el X, por todo el X de acá hasta acá. Si tengo la parte hasta B, va a ser XB. Si tengo la parte hasta A, XA. Entonces, tú como sabes que esta fuerza distribuida es rectangular, actúa en la mitad. O sea, de aquí a aquí es X medios, de aquí a aquí X medios. Entonces ya sabes cómo es esto. Entonces, estos tres elementos forman un triángulo. ¿Ven? Este es T, este es W, este es el famoso peso de la fuerza distribuida, que es W por X, que está aquí. Este es T sub 0, que está aquí. Y esta es la tensión, que está aquí. Entonces yo puedo sacar por Pitágoras, tal como te hemos enseñado, T es igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado, que es WX todo al cuadrado, más T sub 0 al cuadrado. También puedo hacer el ángulo, tangente T es W por X sobre T sub 0. Entonces, ¿cómo se saca? Esta cuerda tiene una ecuación, y te va a salir la ecuación de una parábola. Entonces, si yo aplico la sumatoria del momento respecto al punto D, ¿ya? Porque esta T siempre me va a ser desconocida, esta T no conozco. Entonces aplico sumatoria de, ¿vale?, respecto al punto D, y digo que antihorario es positivo, y esa sumatoria de momento debe ser 0. Entonces aplico, ¿no? Aquí esta fuerza se anula, entonces solamente produce un momento T sub 0 y W. El primer momento, este W lo hace positivo, es W, que es W por X, por la mitad de la distancia, que es X medios, menos el momento de este, porque este momento es así horario. Este sub 0 por su brazo, que es Y. Entonces, aquí descomponiendo Y, ¿no? Saca Y, es así, ¿no? Así, ¿ves? W por X al cuadrado sobre 2 es igual a T sub 0 por Y. T sub 0 por Y lo paso al otro miembro, de ahí sale despejando Y, W por X cuadrado sobre 2 veces T sub 0. Esa es la ecuación de una parábola, ¿ves? Es K por X cuadrado. Siendo K, ¿no? Esto, K es W sobre 2 veces T sub 0. Esta es la ecuación de una parábola cuyo vértice está en el punto más bajo, en el punto C. Y esta es la ecuación de una parábola. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo un cable, ¿está viendo este cable parabólico? ¿No?
donde los apoyos A y B están en una misma horizontal, están alineados, ¿ya? Entonces, la distancia entre los apoyos se denomina L, y esa L se le llama, ¿no?, claro. No es el claro que tú conoces, el alumno claro, sino es claro del cable, se llama el claro. Claro. Este es claro. Y Luz también se puede llamar, Inge. la luz también es, no, la luz o el claro. ¿Eh? Y esta distancia desde el apoyo hasta el punto más bajo se llama la flecha del cable, flecha. ¿Ah? Una vez cuando están haciendo así un diseño, así de un puente colgante, si están los dos apoyos a la misma altura, es el claro o la luz, y esta distancia de aquí es la flecha del cable, lo que se cuelga. ¿Está bien? Ingeniero, una consulta. Sí, En la parte de arriba, ingeniero, donde la fuerza es, es tangencial, ¿verdad? ¿cómo? La fuerza que vemos acá, T, es tangencial, ¿verdad? Tangencial. Ya, una consulta. Sí, Ingeniero, ahí puedo descomponer esa tensión, ¿verdad? Puedo descomponer las tensiones e igualar en el eje X y en el eje Y para saber la fuerza mínima y el peso. ¿Puedo hacer eso? claro. Todo Ok. se aplica. Se aplica sumatoria de momentos es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y sumatoria de fuerza en X es igual a 0. Estas tres ecuaciones puedes aplicar en cualquier porción de cable. ¿Eh? ¿Ya? Sí, ingeniero. Ok. Correcto. Ya está. Porque es equilibrio, porque estamos en el plano. Y en el plano, las ecuaciones de equilibrio para estructuras son estas. En el espacio son 6, ¿ya? Ya está. Entonces, si tienes alguna otra pregunta, me lo dice nada más. ¿Ves? Aquí está el cable, ¿no? Esta distancia, ¿no? Los apoyos están a diferentes altitudes, ¿no? Esta es la distancia de XA, la distancia XA es menor que 0 y es mayor que 0. ¿Ya? La longitud del cable desde su punto más bajo, desde C hasta el apoyo B, se puede obtener de la siguiente forma. ¿Ya? La longitud del cable desde el punto C hasta B, cuando tú quieres hallar la longitud de un cable, ¿ya? Aquí está el apoyo A y el apoyo B, ¿verdad? No puedes hallar de un solo trazo la longitud, o sea, la distancia. Para tú cuando lo extiendes te va a salir un cable así, ¿no? Para medir la longitud. La longitud se llama S. Entonces no se hace de golpe todo. Siempre se apoya, tú tienes que apoyarte de la parte más baja que C. Entonces la longitud del cable AB, ¿está bien?, va a ser la longitud de A hasta C, que se llama la longitud A, a la longitud de C a B, que se llama la longitud B. Cualquiera de ellos, tú lo vas a hacer con esta forma. Vamos a sacar el SB, la longitud de C a B. ¿Cuánto mide esta distancia? Porque en algunos ejercicios te van a pedir la longitud del cable. Entonces, una longitud, ya sabes, por matemáticas, según tu profesor regalado, la longitud es la integral, ¿no?, de la raíz cuadrada, porque aquí tú tienes, así, ¿no?, haces esta distancia, y a tu profesor regalado te ha enseñado, ¿sí, no? Este es diferencial de Y, diferencial de X, diferencial de S. Voy a hallar esta distancia que es diferencial de S. Yo sé que el diferencial de S es igual a la raíz cuadrada de 1 más, ¿no? Diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. ¿Sí, no? Este es Pitágoras, así. Diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. ¿Está bien? Entonces tú puedes sacar, si quieres, la derivada, lo divides todo, lo multiplicas por diferencial de X y lo divides entre diferencial de X, ¿no? Afuera, la raíz hasta acá. Este de acá, este de aquí entra y sale así.
sale al cuadrado. Entonces, diferencial de x al cuadrado entre diferencial de x al cuadrado sale 1. Y esto sale diferencial de y entre diferencial de x al cuadrado. Y aquí afuera por diferencial de x. Entonces, de aquí ya puedes integrar y puedes integrar. Esto se integra desde, ¿no? Desde el valor de 0, cuando comienza acá x vale 0, hasta un valor xb. Y acá, cuando x es 0, el acuerdo vale 0, hasta un valor de s. Entonces, esto vas a integrar, ¿no? Entonces, la derivada de y, ¿cómo lo hayas? De acá, de la ecuación. De aquí sale tu derivada de y. De aquí, la derivada de y con respecto a x, derivas nada más. Entonces, esto es 2 veces w por x sobre 2 veces t sub 0. Entonces, 2 se va con 2, la derivada sale wx sobre t sub 0. Y eso es lo que lo reemplazo aquí. Acá también la derivada de wx sobre t sub 0. Entonces, para hacer esta integral es un poquito laborioso. Esta integral, ¿no? Esta integral, el problema es esta integral nada más. Es el problema, desarrollar esta integral nada más. Entonces, para eso se utiliza el teorema del binomio de Newton. Es el binomio de Newton para un n. Aquí voy a poner cuando n puede ser menor que 1. Puede ser un medio, un tercio, es muy pequeño. Este valor de n es menor que 1. No es mayor que 1. Al cuadrado, al cubo, no. Solamente n es menor que 1. Su ecuación es 1 más n por x más n por n menos 1 x al cuadrado factorial de 2 más n por n menos 1 por n menos 3 por x al cubo factorial 3 más n por n menos 1 por n menos 3 por n menos 5 por x a la quinta sobre factorial de 5. Así, es una serie. Cuando este valor de n es menor que 1. Cuando n es menor que 1. Cuando este valor de n es muy pequeño. Esa es la serie del binomio. ¿Ya? Entonces, tienes que revisarlo, si no, mándale un correo a tu profesor regalado, él te va a enseñar esto, que es un capo en esto, en series de Fourier, series de binomios, series binomiales se llaman. Cuando lleves, de repente aquí vas, no, para el otro ciclo vas a llevar, ¿no? Ecuaciones diferenciales, ahí vas a hacer series, ¿no? Entonces, ahí está. Este binomio, teorema del binomio, lo voy a usar para hallar esta integral. Entonces, ahí está, ya lo estoy usando acá. Voy a demostrarte, ya. Entonces, esta raíz, ¿estás viendo? Esta raíz es así, así. 1 a w cuadrado, x al cuadrado, sobre t sub 0 al cuadrado, porque es la derivada elevada al cuadrado, ¿no? Por diferencial de x. Esto es a la 1 medio. Para mí n vale 1 medio. Entonces, aquí... Ingeniero, en el denominador falta al cuadrado, la tensión mínima. Ya, sí. Ya. Entonces esto, tú lo reemplazas, esto que estás viendo aquí, que está aquí, esto sale de acá, ¿no? Lo reemplazas con el binomio al cuadrado que hemos dicho, ¿ya? Lo reemplazas y te sale aquí esta expresión. Esta expresión, ¿ya? Tú lo integras y te sale así, ¿ves? Te sale esto. Integrando esto te sale esto, ¿ya? Entonces el x sub b, ya sabes que es x, la distancia de BCB, ¿no? De aquí a aquí, que aquí está el punto B del apoyo, aquí está el punto más bajo que C, esta distancia se llama SB. SB va a ser XB, la distancia que es XB, ¿eh? Por 1 más 2 tercios, y es sub B, ¿no? Aquí interviene XB y es sub B. Y esta es la fórmula, ¿eh? Esta es la fórmula. Ya está. Entonces ya, esto tienes que reemplazarlo todo, esto es demostración matemática.